In progress. ¿Sí me oyen, muchachos? Sí. Esperemos 2 minutos más. Igual estamos grabando, pero si tenemos un poquito más de gente, mejor. Bueno, ya pues nos tenemos algo de masa crítica, arranquemos. Entonces, en estas 2 semanas hemos visto muy poquito. Ecuaciones paramétricas, coordenadas polares y mezclar esas dos cosas. Entonces, pues, estos son los temas. Entonces, ecuaciones paramétricas, piensen de nuevo qué es lo que uno hace en física. Uno tiene una partícula y describe su movimiento en función del tiempo. Entonces, piensen que el tiempo es el parámetro y pues describir la posición es lo que nos interesa. Y si es una posición dos-dimensional, digamos una hormiga en función del tiempo, sería X y Y en función de T. Si estuviéramos en el espacio, como una abeja, sería X, Y, Z en función de T, que es lo que van a hacer en vectorial. Entonces la diferencia es muy chiquita. Después vamos a ver cómo escribir la posición más bien en polares y cómo podemos hacer ecuaciones paramétricas, por ejemplo, en polares y cómo graficar en polares. Bueno, entonces, arranquemos más seriamente. Entonces, les dan, cuando tienen una curva paramétrica, les van a dar tanto X como Y en función de un parámetro. De nuevo, el parámetro normalmente es T. Y quieren hacer varias cosas. Quieren dibujar la curva, quieren calcular derivadas, etc. ¿Listos? Entonces, en este ejemplo, ¿quién me podría decir cómo se grafica eso? Si X es 3 por el coseno de teta y Y es 4 por el seno de teta. Hay dos formas de graficar. Una es, digamos, entre comillas, fuerza bruta, que es hacer una tabla y entender. Y otro es tratar de encontrar una relación entre X y Y. ¿Alguien sabe cómo se ve esta cosa? Les voy a bajar los ejes. Entonces aquí una X. Aquí van a tener el eje Y. Entonces aquí está Y. Acá está X. En X voy a poner 1, 2, 3. Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4. ¿Listos? Aquí voy a poner -1, -2, -3, etcétera. Entonces, como X es coseno por 3 y el valor más grande de coseno es 1 y el valor más chiquito es -1, X va a estar entre
menos 3 y 3. Y la misma forma, y, si es el seno de teta, el seno de t está entre 1 y menos 1, y si lo multiplico por 4, el y va a variar entre menos 4 y 4. Entonces, lo que uno quisiera saber es, bueno, ¿cómo haría? En t igual a 0, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces, arranqué aquí. Acá estoy en t igual a 4. En t igual a 0, perdón. En t igual a pi medios, el coseno de pi medios es 0, el seno de pi medios es 1, subí hasta aquí. Aquí es donde estoy en t igual a pi medios. Y cuando t es igual a pi, por ejemplo, el coseno de pi es menos 1, el seno de pi es 0, y entonces estoy acá. Acá estoy en t igual a pi. Entonces acá estoy en t igual a pi. ¿Listos? Y yo quisiera saber, bueno, ¿cómo arranqué aquí, subí aquí y fui hasta acá? ¿Alguien reconoce esa curva? ¿Alguien reconoce eso? ¿Cómo recorro esto? O sea, acá hay un... Entonces pongo así. Por favor. Bueno, qué ruido de fondo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es dividir x entre 3. Eso va a ser el coseno de t. De la misma manera, voy a dividir y entre 4. Ese va a ser el seno de t. ¿Y qué relación hay entre seno y coseno? Siempre es lo mismo, muchachos. Seno cuadrado más coseno cuadrado va a ser igual a 1. ¿Listos? Entonces, si yo leo este coseno al cuadrado y este seno al cuadrado, me da 1. Entonces, coseno al cuadrado de t más el seno al cuadrado de t es igual a 1. Pero ¿quién es el coseno? Es x sobre 3. Entonces, ¿quién es coseno al cuadrado? Es x al cuadrado sobre 9. Me queda x cuadrado sobre 9 más, ¿quién es el seno? Es y sobre 4. Entonces, ¿quién es seno al cuadrado? Es y cuadrado sobre 16. Es igual a 1. Y esto, muchachos, pues lo reconocen porque es una ecuación cartesiana. ¿La ecuación cartesiana de qué? Aquí. Elipse. Listo, una elipse. Entonces vamos a dibujar un pedazo de elipse, pero no es toda la elipse. ¿Listos? Porque arranco acá, termino aquí. Entonces es un pedazo de elipse. Solo el pedazo de arriba. ¿Listos? Y se recorre en este sentido. ¿Listos? Pero bien, es un pedazo de elipse. Entonces, aquí hice el dibujo ayudándome de la relación que hay entre X y Y en términos de variables cartesianas. ¿Listos? Pero también hubieran podido hacer una tabla muy extendida y dibujar esto. ¿Listos? Entonces, ya logramos hacer el primer pedazo. Ya logramos dibujar la curva. Ahora queremos calcular las derivadas. Entonces, para calcular las derivadas hacemos lo siguiente, muchachos. Para calcular una derivada, lo único que tienen que usar es la regla de la cadena. Siempre es igual. Entonces, si quieren calcular de y de x, lo que tienen que hacer es calcular de y de t e ir entre x de t. ¿Quién es de y de t? Pues y es 4 seno de t, la derivada del seno es el coseno. Entonces, simplemente derivan la ecuación para y. Y de la misma forma, ¿cuál es la derivada del coseno? Pues el menos seno. Y esto es lo que me da la derivada. ¿Listos? Entonces, por ejemplo,
¿Cuánto? Pues, ¿alguien me simplifica esto? Esto es menos 4/3 de qué cosa. ¿Qué es coseno sobre seno? Tangente. Tangente, sí, cotangente, ¿no? Porque tangente es seno sobre coseno. Bueno. Entonces, ¿cuál sería la derivada en el punto que nos piden? Que es pi medios. En pi medios, pues muy fácil. Simplemente evaluamos el coseno de pi medios y el seno de pi medios. ¿Cuál es el coseno de pi medios, muchachos? ¿Quién me dice cuánto vale esto? Coseno de pi medios sobre seno de pi medios. 0. Estos. Uno es 0, el otro es 1, pero igual me da 0. ¿Tiene sentido, dado el dibujo, que la pendiente en pi medios sea 0? O sea, lo que está diciendo es que si dibujo la pendiente de la tangente aquí, debería ser vertical. ¿Si la ven vertical? Pues sí, porque es la parte más grande de la elipse. ¿Listo? Y como es la parte más alta, pues es allá va a haber un máximo. Y como hay un máximo, pues la pendiente va a ser 0. ¿Si les queda claro? Listo, entonces fácil. Bueno, ¿cómo encontraríamos la segunda derivada? ¿Cuál es la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado? La formulita es la siguiente, es volver a usar la ayuda, pues volver a hacer lo que hicieron antes. Es derivar con respecto a t la derivada de y con respecto a x, que es la formulita que obtuvimos aquí, o sea, menos 4/3 de la cotangente. Y dividimos entre dx de y. ¿Y quién es dx de y? Pues ya la habíamos calculado antes. Dx de y es esta cosa aquí, menos 3 nt. Entonces ahora lo que necesito es, pues simplificamos esto, sale el menos 4/3. Podemos poner esto junto con el menos 3 y me queda el 4, 3 por 3, 9, me queda así. 9. Aquí me queda un seno de t abajo. Pero lo que necesito todavía es que me digan cuál es la derivada de cotangente. O sea, saqué este menos 4 para afuera. Saqué el 3 para afuera. Saqué el 3. 3 por 3, 9. Menos por menos más. Me falta simplemente sacar la derivada de cotangente. ¿Cuál es la derivada de cotangente, muchachos? Cosecante cuadrado. ¿Positivo o negativo? Negativo. De estos. Entonces, esto es menos cosecante al cuadrado de t. Listos. Cosecante es 1 sobre quién, muchachos. 1 sobre seno o 1 sobre coseno. Seno. Listo. Entonces me queda un 1 sobre seno cuadrado aquí, otro seno aquí, me da un seno a la 3. Entonces me dio esta formulita. ¿Y cuánto valen pi medios? Si yo calculo aquí la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado en pi medios, ¿qué me da? Menos 4/9. Exacto. Entonces el seno de pi medios es 1, me da menos 4/9. Eso significa geométricamente que esto es cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba. Si esto es negativo. Listo. ¿Y si ven la curva que es cóncava hacia abajo? Entonces, ¿todos felices? ¿Listos? Bueno. ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿Queda claro cómo sacar derivadas? Bueno, entonces vamos a seguir.
Borremos esta. Y pasemos página. Bueno, ¿qué cambió en el ejercicio, muchachos? ¿Es la misma curva paramétrica o no? Idéntica. ¿Listos? T entre 0 y pi, la misma. Sí, es la misma. Mitad de elipse de antes. ¿Qué es lo que hay que escribir ahora? Una integral que corresponde a la longitud de la curva. Entonces hagamos esto como a lo físico. Entonces la derivada de x con respecto a t es de x de t. Volvámoslo a hacer para que entendamos qué estamos haciendo. La derivada, piensen que esta es la componente x de la velocidad. La derivada del coseno es el menos seno. También necesitamos la componente y de la velocidad. En este caso, vamos a derivar el seno, que es un coseno. Y ahora lo que vamos a hacer es, ya que tenemos las dos componentes de la velocidad, la componente x y la componente y, vamos a calcular la norma de la velocidad. La norma de la velocidad es simplemente coger la componente x del vector, la componente y del vector, y sumar los cuadrados de esas componentes y sacar la raíz cuadrada. Entonces, este al cuadrado me va a dar 9 seno cuadrado. Y esto de aquí es 16 coseno cuadrado. ¿Listos? Esa es la norma de la velocidad. Si quieren encontrar la longitud de la curva, pues lo que hay que hacer es integrar a lo largo de la trayectoria. La trayectoria arranca en 0, termina en pi. La norma de la velocidad que les da esta cosa les da 9 seno cuadrado de t más 16 coseno al cuadrado de t. Integramos esto con respecto a t. ¿Qué dice el ejercicio? ¿Solucione o escriba? Dice escriba una integral. No dice calcule. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada más. Nada más, dejarlo así porque entre comillas, pues esto no se puede resolver con métodos elementales. ¿Listos? Numéricamente lo meten en GeoGebra o, pues no en GeoGebra, en Wolfram Alpha y esta cosa les botaría un numerito. ¿Listos? Pero no es un buen numerito el que pueden encontrar, digamos, integrando directamente porque pues un 9 seno cuadrado con un 9 coseno cuadrado les va a dar 1. Pero les va a quedar aquí un 16 menos 9, un 7 coseno cuadrado, ni idea. ¿Listos? Y se queda así. ¿Listos? Entonces se deja expresado. ¿Queda claro? O sea, no dice calcule la integral, dice escriba una integral. Entonces muchas veces, te los digo 1000 veces, hoy va a ser la 1001ª vez, no me importa, son las 1001 noches. Entonces son las 1001 veces que le digo los mismos. Si quieren calcular la longitud de la curva, les dan una integral con una raíz cuadrada y muchas veces esas integrales con raíces cuadradas son muy difíciles de encontrar. Entonces, en este caso, esto no se puede resolver de manera elemental, sí se puede resolver de manera numérica, igual va entre 0 y pi, y eso les va a botar un numerito si lo integran numérica. Pero no es un ejercicio que puedan calcular de manera explícita con una fórmula. ¿Les queda claro hasta ahí? Bien, listos. Entonces borremos estas transparencias, pero miren lo que hice con el mismo ejercicio. Si echamos la transparencia para atrás, hicimos para esta misma curva un dibujo, una derivada, una segunda derivada, y lo nuevo que hicimos fue escribir una integral que corresponde a la longitud. También hubiera podido hacer una integral que corresponde a qué, muchachos. O sea, ¿qué otra integral les puedo haber preguntado? No solo la de la El longitud. área. Sí, la del área de revolución cuando gira alrededor del eje X o cuando gira alrededor del eje Y.
¿Listos? Cualquiera de las dos estaría bien. Entonces, digamos, alrededor del eje X para que no se aprendan tantas fórmulas. Entonces, yo siempre les puedo pedir ese tipo de integrales. ¿Listos? Bueno, sigamos. Pues hay unas, digamos, variables especiales que son las polares. Y entonces lo que uno hace es expresar X y Y en polares. ¿Cómo se expresan X y Y en polares? Eso es muy sencillo. Siempre X y Y en polares se pueden recuperar. X es R coseno de teta. Y Y es R seno de teta. Si en algún ejercicio les dan R en términos del ángulo, como en este, que les están dando, que bien feito, qué color es horroroso aquí este. Si les dan R en términos de, eso no debería ser T, debería ser teta. Esto se me pasa por andar jugando con las variables. Entonces aquí el término T, que está bien, pues si T es igual a teta. Ups. Entonces aquí este T, que es el parámetro que describe la curva, coincide con teta, que es el ángulo de coordenadas polares. Entonces T va a ser igual a teta. ¿Listos? Entonces en este caso, si les dan R en términos de teta, porque nuestro parámetro T va a ser teta, entonces en este caso les va a quedar 3 coseno cuadrado de T. Y el otro les va a quedar 3 coseno de T por el seno de T. Bien, simplemente reemplazando. Y T, ya es como que se me pegó lo del T. ¿Quién era T, muchachos? ¿Era sinónimo de quién? En este ejercicio de teta. Entonces creamos teta mejor para no confundirnos tanto. Bueno, entonces que les quede claro, esto también es una ecuación paramétrica. Pueden expresar tanto X como Y en términos de un parámetro, solo que el parámetro es teta y ese teta tiene un significado geométrico. Es el ángulo que forma, digamos, el vector de posición con el eje X. ¿Listos? ¿Qué nos piden ahora? Igualito, dibujen. Bueno, y Profe, entonces, sí. que en las polares siempre nos toca reemplazar la R, o sea, la X es igual a R por coseno y siempre es así. Sí, siempre. Si quieren expresar X y Y en términos de teta, siempre va a ser así. Lo que pasa es que uno no Bueno, usa esto. O sea, esto está perfectamente válido y podríamos usar esto para encontrar, digamos, la curva, porque simplemente ponemos valores de teta y graficamos el X y Y. Simplemente hay una forma más geométrica de dibujarlo, que es, digamos, aprovechar que teta significa el ángulo con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces, miremos cómo nos va a dibujar. Entonces aquí va 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí hay un eje. Acá hay otro eje. Y tratemos de dibujar esto. Simplemente con el significado geométrico de R y de teta. Entonces vamos a hacer una tablita con nos va. Entonces va a comenzar, o sea, se podría usar estas dos fórmulas, simplemente es más fácil dibujar directamente. Vamos a ver si me entienden qué significa eso. Entonces voy a coger valores famosos de teta, o sea, ángulos famosos. Ojo, el teta solo va entre 0 y pi medios, entonces no va a recorrer todo, solo va a recorrer ángulos que están en el primer cuadrante, es decir, de aquí a acá. Entonces voy a coger, digamos, 30 grados, que es pi sextos, 45 grados, que es pi cuartos, 60 grados, que es pi tercios, y 90 grados, que es pi medios.
Y para cada uno de ellos voy a aplicar la fórmula y encontrar el valor de R. De manera equivalente, hubiéramos podido encontrar X y Y y poner todos los punticos, pero prefiero así geométricamente. Coseno de 0 es 1 por 3, me da 3. ¿Cuánto es el coseno de pi sextos, muchachos? Eso es raíz de 3 sobre 2. Entonces esto me va a quedar 3 raíz de 3 sobre 2. En pi cuartos me da raíz de 2 sobre 2. Entonces lo multiplico por 3 y eso me da el valor de R. Coseno de pi tercios, que 60 grados es 1 medio, por 3 me da 3 medios. Y coseno de pi medios es 0 por 3 me da 0. ¿Listos? Entonces arranco aquí en 3. Y después voy a dibujar, si quieren, unos ángulos que corresponden. Digamos, estos 45 grados. Esto sería 30 grados. Y esto sería, digamos, 60 grados. Entonces, en 30 grados, que es pi sextos, tengo a un valor un poquito más bajito que 3, que es 3 raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿listos? Entonces, cojo el valor, digamos, si quieren, les voy a hacer súper explícitos para que entiendan qué está pasando acá. Voy a coger un círculo de radio 3. Vamos a ver si me queda bien. Poquito más bajito que 3, que es el 3 raíz de 3. Y donde intersecte 30 grados, que es aquí, dibujo un punto. Después, digamos, cojo un círculo de 3 raíz de 3 sobre 2. Minutos. No puse la opción que era. Entonces el círculo es un poquito más chiquito. Es 3 raíz de 2 sobre 2. Y lo corro. Ay, corro, no lo agrando. Lo dibujo acá. Lo pongo en el centro. Y donde me intercepte, pues dibujo el punto. Lo mismo con un círculo de radio 3 medios. Trabajar de manera más manual. Me intercepta acá. Y después llega aquí. Entonces mi curva hacia lo chamoncito es esta. Y va en este sentido. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas? Vamos bien. Esta me queda demasiado grande. Esta la he hecho un poquito más chiquita. Listos. Entonces, en realidad, ese puntico que dibujé, este por aquí, debería estar un poquito más bajito. Como por acá. ¿Listos? Pero bueno, ahí en polares dibujamos más o menos esto. ¿Listos? ¿Está bien? Bueno. Y ahora, pues bueno, ahí tenemos nuestro pedacito de curva, un poquito chambón. ¿Listos? Pero ya dibujamos la curva y tenemos que hallar el área entre el eje X y la curva. Entre el eje X y la curva sería esta zona que está entre estos punticos. ¿Listos? Igual arrancó el eje X y terminó en el eje X. ¿Cuál es la fórmula en polares para encontrar el área? Un medio del radio cuadrado. Listo. Integramos con respecto a cuál variable. Teta. Listos. Entonces, voy a borrar nuestra tablita. Bueno, ni siquiera hay que borrarla. Voy a quitar esto más bien de aquí.
Y lo que vamos a hacer es usar la fórmula. Entonces, la fórmula del área es, en este caso, es integrar entre 0 y pi medios. Un medio de r cuadrado. En este ejercicio r cuadrado es 9 por coseno al cuadrado. Entonces tenemos que integrar 9 medios de coseno cuadrado. Bueno, vamos a integrar coseno cuadrado porque 9 medios sale. ¿Cuál es? ¿Cómo se integra coseno cuadrado, muchachos? El 9 medios sale y todavía tengo que integrar esa función que está ahí. ¿Cómo ¿Con integrar? ángulos dobles? Listos. ¿Y cuál es la formulita? Pues 2 veces el ángulo sobre 2. 1 más coseno del ángulo doble. En este caso, pues es el doble de t, entonces coseno de t. Dimos todo entre 2. Integramos con respecto a t. Listos. Entonces saquemos ese 2, me da 9 cuartos. La integral de 1 me va a dar t. La integral del coseno de 2t me va a dar el seno de 2t sobre 2. Y lo evaluamos entre t igual a pi medios y t igual a 0. Profe, una pregunta. Sí. Pero ahí la derivada del coseno no es el menos cero. Ah, pero estamos Sí, integrando. precisamente. Entonces, como la derivada del seno es el coseno, entonces no tengo que meterle 5. Ok, Sí, listo. precisamente, pero bien, gracias. Y entonces, cuando t es igual a pi medios, esto me queda 9 cuartos por pi medios. Aquí cuando tengo el seno de 2t, 2 por pi medios me va a dar pi y el seno de pi les va a dar 0. Y seno de 0 les va a dar 0. Entonces queda esto. Queda 9 cuartos por pi medios, es decir, 9 pi octavos. Cuando ustedes ven un pi por ahí, muchachos, esa figura que creen que era. Esto que está acá. Un círculo. Muy bien, medio círculo. Perfecto. ¿Listos? No es nada obvio, pero sí, eso es medio círculo. ¿Listos? Entonces, ¿cómo hubiéramos podido reconocer ese círculo? Apenas tienen X y Y en términos de teta, podrían ver si hay una relación entre estos dos. ¿Listos? No es nada obvio, porque ¿dónde va a estar centrado ese círculo? Aquí, en 3 medios en el eje X. ¿Listos? No es nada obvio, pero esto es medio círculo. Bien, curiosamente. ¿Listos? Entonces, pero normalmente en polares no hay que fiarse de que les dé algo bonito, porque pues hemos dibujado florecitas, nos han dado cardioides, nos han dado espirales. ¿Qué más nos han dado, muchachos? Creo que eso es todo lo que hemos dibujado, ¿no? Entonces hoy nos dio medio círculo. Curiosísimo. ¿Listos? El radio de ese círculo es 3 medios. ¿Listos? Y de ahí saldría la fórmula de esta área, por ejemplo. Curiosísimo. ¿Listos? Bueno, pues borremos esto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todos felices? ¿Seguros? Bueno, entonces borremos esto. Apenas, a ver si ya me conocen. Apenas les digo que dibuje la curva y ahí el área, ¿qué esperan también que les pregunte? O sea, ya deberían ser capaces de llenar la transparencia siguiente. ¿Qué les voy a pedir? ¿Cómo para qué sea? Longitud de arco. Exacto. Longitud.
Entonces, miremos qué dice la próxima área, la próxima paginita. Si la logro bajar. La misma curva, ¿no? Pero dice dos cosas. No solo dice la longitud, ¿qué más les preguntan? El área, el sólido de revolución. ¿Listo? Entonces puede amanecer, ¿qué? Malvado, porque entonces ahora tienen que aprenderse dos fórmulas. La longitud de la curva, que era la que me esperaban, pero también el área del sólido de revolución. ¿Listos? Bueno, entonces, pues, de malas. O sea, a veces hay que aprenderse dos fórmulas. Pueden estar de buenas, que significa que el profesor les da, ¿qué? La fórmula. Bueno, entonces, vamos a ver, revisemos memoria. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Tenemos R en términos de teta, 3 coseno de teta. Vamos a pensar a lo físico. En vez de calcular la velocidad en coordenadas cartesianas, sería bueno calcular la velocidad en qué tipo de coordenadas. Polares. Y como bien les enseñaron, creo, espero que sí, la coordenada R de la velocidad es de R de teta, o de R de t en este caso, porque t es igual a teta. ¿Y cuál sería la coordenada, cuál sería la componente de la velocidad angular? Se las enseñan en física, no se me hagan los bobos. O sea, si están en coordenadas polares y describen el movimiento de una partícula, les dan la velocidad, digamos, angular y les dan la velocidad radial. ¿Cuál es la fórmula de la componente, digamos, angular de la velocidad? Normalmente esto sería de teta de t. Si teta es igual a t, ¿cuánto es de teta de t? Pues como en este caso teta es igual a t. ¿Cuánto les da de teta de t? Les va a dar 1 en este caso. Pero miren, podemos usar la clase de física para encontrar las componentes radiales y angulares de la velocidad. A mí me parece esto divino. ¿Listos? Y vamos a hacer lo mismo que antes. La longitud, miren que la fórmula es la misma, es integrar entre 0 y pi medios la norma de la velocidad con respecto a t, igualito. Solo que t en este caso es teta. Pues miren que no hay que aprenderse otra fórmula, hay que aprenderse las componentes radiales y angulares de la velocidad. ¿Todos se acuerdan de esto? ¿Sí les enseñaron a todos eso? Qué bien. Entonces los puedo preguntar en la parcial. Y esto es la integral entre 0 y pi medios. Es para que vean que esta fórmula sale de manera natural si uno sabe un tris de física. ¿Listos? Esto es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. O sea, r cuadrado más dr de teta al cuadrado. Y lo integramos con respecto a t, que es igual a teta. ¿Listos? De teta. Bueno, en nuestro caso, ¿cuál es la fórmula de R en términos de t? Entonces miremos qué nos da. Esto nos da 0 pi medios. La raíz cuadrada de R al cuadrado. Listo. R al cuadrado es 9 coseno cuadrado. ¿Y qué sería dr de teta, muchachos? Que en este caso teta es igual a t. ¿Cuál es la derivada del coseno? Sí. Menos seno. Menos seno. Entonces la derivada aquí de r con respecto a teta. Entonces la derivada de r con respecto a teta es la derivada del coseno, que es el menos seno. O sea, me va a quedar menos 3 seno de t. Y si quiero calcular dr de teta al cuadrado, elevo esto al cuadrado, el menos se va,
Me queda más 9 seno al cuadrado de t. Bueno, muchachos, coseno cuadrado más seno al cuadrado. Ay, t es teta. Ah, esta manía de usar t en vez de teta. Hoy amanecí con el ánimo de t, pero porque es física. Hoy amanecí con el ánimo físico. ¿Cuánto es seno al cuadrado más coseno al cuadrado, muchachos? 1. 1 de estos. ¿Y la raíz cuadrada de 9 cuánto es? Entonces, el coseno cuadrado más el seno cuadrado me da 1. Raíz cuadrada de 9 me da 3. 3 de teta. Y entonces, si los estudiantes están en el parcial, dirían, profe, qué tristeza. Todo un semestre integrando para hacer ¿qué? Esta integral. No, qué aburrición. Entonces, qué triste que esto estuviera en el parcial. Mejor en el repaso, porque si no, sentimos que se perdió la plática de integración, porque miren tan bobito, ¿no? Entonces, como que qué gracia. Entonces, esto me da 3 por pi medios. ¿Todos contentos? ¿No les estresa que se pierda la plática de integración? Que la integral sea así boba. Bueno, a mí como que me estresa que salga tan bobito. Pero bueno, para el ejemplo no está tan mal. ¿Listos? Entonces, ¿bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Todos contentos? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Nada? Ok, perfecto. Bueno, entonces, en este caso, pues la integral salió sencilla, pero era solo una. ¿Cuál me falta? El área del soleado. Exacto, el área solar del sol. ¿Y alguien se acuerda cuál es la formulita para eso? La longitud que ya sacamos por 2pi, Es, bueno, 2pi, ¿y por qué? porque es igual a lo que vendría a ser el perímetro de la revolución de lo que nosotros estamos sacando. Minuto, no. ¿Cuál es el radio de revolución? Si esto gira alrededor del eje X, ¿quién sería el radio con el cual estamos haciendo la revolución? O sea, nos falta en esta fórmula que me dieron, me falta un término. ¿Qué término queda aquí? Ese término es el radio cuando doy las vueltas. Si gira el eje alrededor del eje X, ¿quién es el radio, muchachos? ¿Quién va aquí? Y. Y. Y si fuera alrededor del eje Y, ¿quién sería el radio? X, Perfecto. Entonces aquí me falta Y. Y el Y, ¿cómo lo encuentro? Pues miremos todas las piezas. Tengo el 0 al pi medios. Tengo el 2pi. Si hacen cuentas, pues la norma de la velocidad era esta raíz cuadrada y esa raíz cuadrada les dio 3. Entonces acá hay un por 3. Otra vez el t se me olvidó ¿quién? Teta. Ay, ay, ay. Bueno, pero está bien. No hace daño pensar en física. Eso es útil para que conecten con su clase de física. ¿Y quién es Y? Se los insistí hoy en la transparencia pasada. Cada vez que estén en polares, ¿quién es Y en función de T? En este caso, en función de teta. ¿Cuál es la? Es Es que RC. siempre es la misma fórmula. ¿Cuál es? RC no teta. Eso. R seno de teta. ¿Y quién es R en términos de teta en este ejercicio? Me da 3 teta. 3 coseno de teta por el seno de teta. Entonces, ese va a ser el Y para este ejercicio. Y ese es el Y que tienen que poner acá. ¿Listo? Entonces, la ecuación que tienen de Y arriba, voy a ponerla aquí en anaranjadito así bien feo. Ese Y es el que tienen que poner acá. Y si cambia el ejercicio, pues cambia el Y. Entonces, en este caso, para este ejercicio, lo que tenemos que hacer es integrar entre 0 y pi medios
Me va a quedar un 2 por 3, un 6pi. Ese y pues lo copio y lo pego aquí. Me da un 3 por el coseno de teta por el seno de teta. Listos, muchachos. ¿Cuál es la integral de esa cosa? Yo les ayudo. 3 por 6, 18. Pi. ¿Y cuál es la integral del seno de teta por el coseno de teta? Ahí sí no se nos perdió la plática. Ahí sí tocó. Yo vi integrales al principio del semestre. Yo tengo que saber cómo integrar el seno por el coseno. Les ayuda un poquito. Una potencia es impar, por ejemplo la del seno, y la otra también es impar, que es la del seno. Cuando tienen ambas potencias impares, la vida es más fácil. ¿Listos? ¿Cómo integro el seno por el coseno? Cogemos u como seno y la derivada coseno. Perfecto. U va a ser igual al seno. Y apenas tienen una potencia impar, por ejemplo la del coseno, esa va a ser la derivada interna de las potencias del seno. En este caso es 1. Entonces hacemos un cambio de variable. Entonces, seno de teta me da el u, de u me da coseno de teta. Entonces esto es u de u. Y ya metido el dedo, metido la mano. Cuando teta es igual a 0, ¿cuánto es el seno de teta? 0. ¿Listos? Entonces vamos a cambiar los límites. Y cuando teta es igual a pi medios, ¿cuánto es el seno de pi medios? 1. Listos. Pues no dolió. Hicimos el cambio de variable fácilmente. Eso lo único que había que saber hacer era la sustitución. Pero teníamos que saber una sustitución, pues, dependiendo de los trucos de, digamos, funciones trigonométricas. Entonces, sí fue importante lo que vimos en la clase. La integral de u les va a dar u cuadrado sobre 2. Y lo evaluamos entre u igual a 1 y u igual a 0. En u igual a 1 me va a dar u cuadrado medios. Pues me va a dar un medio y en u igual a 0 me va a dar 0. Entonces esto me va a dar 18 por un medio. Las integrales que involucran revoluciones, muchachos, normalmente son más elaboradas que las integrales que solo dependen de la longitud. Pero, por ejemplo, si hubiéramos hecho el ejemplo con el que arrancamos, el de la elipse, y hubiéramos sacado el área de revolución, nos hubiera quedado una integral bien feita. ¿Listos? Bueno, en este caso se pudo hacer. Entonces, como que voy a tratar de hacer un esfuerzo grande para que se puedan hacer las integrales sin que sea tan horroroso. ¿Listos? Que no les dé una integral de secante al cubo, una cosa de esas. ¿Bien hasta ahí, muchachos? Bueno, se nos aclararon las transparencias. Entonces, hoy el repaso es más corto porque pues es menos material. Pero pues vamos a tener horas de oficina. Entonces, yo estoy el miércoles toda la mañanita. Entonces, de 9 a 11:30, ¿ok? Y no sé si quieran el jueves horas de emergencia de oficina o si ya están felices con las del miércoles. Jueves también. Bueno, entonces jueves, pero también por la mañana, ¿vale? No que estén haciendo preguntas a las 2:30 cuando el parcial es a las 3:30. ¿Listos? Entonces les va a separar unas horitas por la mañana de jueves. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a parar acá. Profe, tengo una última pregunta. Sí, ¿cuál es? Entonces, o sea, la fórmula para el área del sólido de revolución siempre es esa, 2pi por y por magnitud de Es teta. siempre y Siempre. cuando gire alrededor del eje X. ¿Listos? Porque cuando Y gira alrededor alrededor de de y, X, ¿cuánto el cambia de brazo de todo? rotación lo mide Y.
Si fuera alrededor del eje Y, en vez de alrededor del eje X, en vez de poner una Y aquí, ¿qué ponemos? X. Eso, ya. Eso es todo. ¿Bien? Ese es el gran cambio. ¿Vale? Entonces, muy sencillas esas formulitas. No son complicadas. ¿Más preguntas? Profe, siempre que son polares, siempre ponemos el angulito, aunque esté teta, aunque esté t. Exacto, en este caso T era igual a teta. Voy a tratar de no ser tan despistado. Es que yo estaba feliz con las interpretaciones físicas de las velocidades, pero eso es despiste. Voy a tratar de ponerlo como teta para que no se despisten ustedes. ¿Listos? Y si hay dudas, me dicen en el final y entonces yo les digo, sí, T es igual a teta, no se estresen. Profe, para confirmar, o sea que ya sea Y o X, uno pone el eje sobre el cual no está girando. Exactamente, es sobre el otro, exactamente. Ok, gracias. Listos. ¿Más dudas? Profe, en el ejercicio de ahorita nos falta un pi. Un pi, acá hay un 2pi. A ver, es un pi por radio al cuadrado. Bien. ¿Y yo por qué puse 2pi? No, minutos. 2pi por el radio, ese es el perímetro, ¿no? Eso está bien. 2pi, y se desapareció el pi. Ya entendí dónde me están diciendo. Entonces, uy, se fue un pi por aquí. Y se fue un pi por aquí. ¿Listos? Ahí quedó el pi. ¿Más dudas? Sí, tengo una pregunta de uno de los ejercicios que enviaste para estudiar. Y yo tengo la coordenada por R dada por una expresión que también tiene un R. En ese caso, ¿cómo puedo resolverlo? Porque pues la variable que estoy encontrando está dentro de la expresión para encontrar esa variable. ¿Sí? Me equivoqué. Ahí no hay ningún R. O sea, metí la pata Ok. no es el ejercicio. Ahí no debería un R. Ya me habían dicho y sí, metí la pata. Sí, ahí no es R igual, no sé qué R, no. Quiten ese R de ahí. Si quieren, Ok. voy a mandar la hojita y les corrijo el error. Vale, muchas gracias. Listos. Bueno, ahora sí, paramos. El miércoles a las 9 tengo horarios de atención. Si me necesitan. ¿Listos? Ok. Listos. Que tengan feliz domingo, que lo tomen con calmita. Estudien así como con ganas, como con quien quiere la cosa. Y si tienen más dudas, de nuevo el miércoles estoy en la oficina. Chao, muchachos. Que tengan buena tarde. Chao, gracias. Hasta luego. Sí. Gracias. Chao. Chao.